Bienvenidos todos a nuestra tercera sesión de la política del siglo XX venezolano. Este curso que es en alianza con la Fundación para la Cultura Urbana. Quisiera, antes de darle la palabra al profesor Edgardo para que lleve la sesión, comentarles que hoy tenemos nuestro segundo invitado, que es Carole Leal. El profesor les había comentado la semana pasada que hicimos un pequeño swap interno. La sesión de hoy es de Carole. Igual nosotros lo avisamos por los grupos. Y la sesión que era de hoy era la de Diego Bautista, y la que está en el calendario va a ser al revés. Entonces, la de hoy es la de Carole, y la que era de Carole va a ser la de Diego Bautista Urbaneja. Hoy tenemos la cultura institucional de la transmisión del poder en el siglo XX. Hoy nos acompaña precisamente Carole Leal, que es, para los que quizás no saben, ella es historiadora, antropóloga, pero aparte es la actual directora de la Academia Nacional de la Historia. Es como Edgardo acaba de decir hace poco, la jefa de él. Entonces, vamos a dejarlo así. Y bueno, con esto quería simplemente recordarle dos cosas antes de dar la palabra a Edgardo. Es cómo es la participación en estas sesiones. Las sesiones se pueden hacer de dos formas: a través del chat, y yo puedo leer las preguntas, o pueden levantar la mano haciéndole en el botón de Raise Hand, o levantar la mano en participantes, levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Y con eso dejamos la sesión al profesor Edgardo Mondolfi. Muchas gracias, Rodrigo, como siempre, por tu cálida bienvenida todos los martes, desde que iniciamos este recorrido en torno a los contenidos o los capítulos contenidos en el libro La política en el siglo XX venezolano, que estuvo a mi cargo como editor y que habrá de aparecer próximamente publicado por la Fundación para la Cultura Urbana. Libro y sesiones que, por supuesto, nos permiten asomarnos a nuevas posibilidades al hablar del siglo XX, que es fundamentalmente el propósito que animó esta obra de carácter colectivo y que forma parte como primer volumen de una colección que ha comenzado a editar la Fundación para la Cultura Urbana en torno al siglo XX venezolano. En este caso, el primer volumen en torno a lo político en el siglo XX venezolano. Hoy, como ya se lo adelantó Rodrigo y como tuvimos la previsión de hacerlo saber de antemano, hubo un pequeño cambio interno en la rotación. Vamos a tener esta noche como invitada a la doctora Carole Leal Curiel, cuyo capítulo que deben haber leído ustedes, al cual tuvieron acceso, lleva por título La transmisión del poder, la construcción de la democracia en Venezuela a través de sus curas. Y como también lo puntualizó Rodrigo, queda entonces en esta rotación pendiente la sesión con Diego Bautista Urbaneja sobre la cultura electoral del venezolano para el día 13 de julio. Hoy 22 de junio, entonces vamos a abordar este capítulo en compañía de su autora, a quien quisiera presentar formalmente, antes de yo hacer una pequeña introducción al capítulo e iniciar una dinámica de preguntas y de comentarios con la autora, tal como hicimos la semana pasada con Guillermo Veledo, y luego abrir obviamente el ruedo para escuchar los comentarios, las sugerencias, las observaciones que a bien tengan ustedes formular como lectores de este capítulo. La doctora Carole Leal Curiel, como se adelantó a señalarlo Rodrigo, ella es antropólogo por la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Historia Política cursado en París 1, y con maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar y doctorado en Ciencias Políticas también por la Universidad Central de Venezuela. Ella es profesora titular jubilada de la Universidad Simón Bolívar
es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y, como también lo precisó Rodrigo, es nuestra actual directora. Carole Leal ha sido profesora del Diplomado de Historia de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt y es autora de más de 30 publicaciones entre libros, capítulos para libros colectivos y artículos en revistas académicas especializadas. Y entre sus trabajos más recientes destacan el libro La Primera Revolución de Caracas, 1808-1812, que fue publicado en el año 2019 o coeditado en el año 2019 por la Universidad Católica y la Fundación Konrad Adenauer. Y del propio año 2019 tiene un capítulo en un volumen coordinado por Del Sol Chantal y Giulio Delillo en París, que lleva por título Los tres rostros del populismo venezolano, el pueblo soberano como problema, que integra este libro colectivo bajo la guiatura o la de Del Sol y Delillo, que lleva por título La democracia dentro de la adversidad, publicado, como he dicho, en París, año 2000, es Edición du Cerf. Buenas noches, Carole. Hola, Edgardo. Buenas noches. Mira, quisiera comenzar... Buenas noches a todos, porque la verdad que... Claro. Qué grato estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo algo acerca de los orígenes de este capítulo en el libro. Y para ello quería puntualizar algunas cosas a modo de introducción. Cuando yo invité a Carole Leal a incorporarse a este volumen, y conversando con ella sobre los elementos definidores del siglo XX, fue de ella que surgió la idea de abordar este tema de la cultura de la transmisión de mando. Y a mí inmediatamente esa idea me cautivó, no solo porque efectivamente se trataba de un elemento muy definidor del siglo XX, sino porque al mismo tiempo ha sido un elemento prácticamente poco atendido cuando se ha intentado emprender algún recorrido en torno al siglo XX y sus peculiaridades. Y sobre todo, cuando se piensa que el concepto de transmisión es el absoluto contrario a la noción de mandatos permanentes. Y mucho más si se piensa en la transmisión como un elemento que se erigió, sin lugar a dudas, como una característica singular dentro de la dinámica política del siglo XX venezolano. De modo que el reto principal de parte de Carole estuvo en explorar lo que fuera la elaboración o reelaboración en algunos casos de estos rituales que también tuvieron otra muy visible en el siglo XX. Me refiero al hecho de que estos rituales se fueron cimentando cada vez más en disposiciones legales estrictamente establecidas para ello, tanto en las distintas constituciones que fueron sancionadas a lo largo del siglo XX, como en leyes especiales referidas a estas prácticas protocolares del poder. También quisiera poner de relieve en esta introducción que su enfoque se afinca en una mirada doble, en la mirada que a fin de cuentas conjuga las dos disciplinas de Carole, como historiadora y como antropóloga. Porque evidentemente cuando hablamos de una sociedad, también lo hacemos a partir de un aparato de ritos y de símbolos que operan dentro de un contexto social determinado y que en el caso que nos ocupa a través de este capítulo abarca el espacio político. De hecho, la historia de los rituales políticos, tal como lo pone de relieve la bibliografía consultada por Carole, ha venido atrayendo la atención
como una forma de estudiar las relaciones que existen entre cultura y poder. Los ritos son, por definición, una forma de persuasión, es una especie de retórica a su manera, y en el fondo como lenguaje no verbal que son los ritos, constituyen una forma de lenguaje, como cualquier otro. No sé si cabría hablar de la antropología simbólica como una forma de conocimiento lo suficientemente desarrollada ya como disciplina para abordar este tema de los símbolos y de sus significados compartidos por una sociedad, pero no hay duda de que Carole ha querido privilegiar aquí a su manera y, como ya lo llevo dicho, su mirada como antropóloga y reencontrarse de alguna manera con algunas herramientas para el análisis provistos por su formación de origen, ¿no? Y dado pues que los ritos sirven para solemnizar un acto y en estos casos que aborda Carole para sancionar la legalidad y legitimidad de un nuevo presidente y darle la trascendencia necesaria a su mandato desde un punto de vista simbólico, quisiera entonces darle curso a esta conversación, como ya lo dije, formulando, como hice en la sesión pasada con Guillermo Aveledo, una serie de preguntas, una serie de comentarios también respecto al capítulo que estuvo a cargo de Carole. Carole, tú comienzas el capítulo hablando de algo que es inesquivable, la idea de que el poder es intangible, de que el poder político tiene a fin de cuentas las cualidades de un ente abstracto, ¿no? Pero no es la primera vez que tú incursionas en el tema. Ya te habías dedicado como historiadora a explorar el tema de la ruptura del orden hispánico, que ha sido uno de tus temas recurrentes, y dentro de esa exploración te has metido con lo que fuera el ceremonial de juras como expresión de fidelidad, por ejemplo, a Fernando VII por parte de la Junta Suprema de Caracas en el año 1810, e incluso cómo esa lealtad a través de las juras se instrumentó en una serie de disposiciones para que se llevaran a cabo esas juras por parte de la sociedad en distintas localidades de la América hispana, no solamente en Venezuela, sino en otras localidades del mundo americano español. Entonces me parece que ya con ese antemano, o traías de antemano, quisiste meterte por un camino a retomar el tema de símbolos de poder, pero en este caso vinculados a un contexto sustancialmente distinto como es el siglo XX, ¿no? De modo que, un poco en el mismo sentido con que quise preguntarle a Guillermo Aveledo en la sesión pasada, ¿qué pudo entenderse en el país del siglo XIX por partidos políticos? Yo quisiera preguntarte a ti en materia de símbolos, en materia de rituales, ¿qué traía el país republicano del siglo XIX? ¿Qué traía el país del siglo XX a sus espaldas, digamos lo mejor, al hablar de ese siglo XIX, nuestro primer siglo republicano, que para no irnos demasiado atrás, podría arrancar en este caso a partir de la construcción del Estado Nacional en 1830, con la primera presidencia de Páez? Porque ya incluso en tu capítulo tú haces referencia al juramento que se formula al asumir la presidencia y que está previsto ya por la Constitución de 1930. Entonces, no sé si quieras hacer un breve recorrido con respecto al tema de símbolos y de fórmulas de ceremoniales en el siglo XIX antes de entrar en el tema que abordas del caso durante el siglo XX. Sí, sí, gracias. Buenísima la pregunta, me encanta. Gracias, Edgardo. Fíjate, lo primero que... Bueno, yo voy a aclarar una cosa. Porque yo me interesé en el ritual o la ceremonia, la solemnidad de la ceremonia del siglo XX de la toma de posesión presidencial.
Y esto está directamente relacionado con el año 99, cuando ocurrió la toma presidencial del presidente Chávez, porque hay unas rupturas fundamentales y a partir de eso hice una mirada sobre hacia atrás. Eso es lo primero y por eso me interesé en el tema específicamente del siglo XX. Pero el siglo XX trae a sus espaldas, yo creo que varias cosas, incluso del siglo XVIII, como eran las juras al rey, las juras que yo trabajé con muchísimo, toda la simbología y aquí lo que cargo es toda mi carga antropológica o mi mirada antropológica para ver el poder político. Me interesa la lectura política desde la perspectiva más bien más antropológica que propiamente de la ciencia política dura, cualitativa y cuantitativa, sino más bien desde el discurso y desde la perspectiva antropológica. ¿Qué carga sus espaldas el país para en este elemento de jura o en esta ceremonia de jura? Yo creo que carga dos cosas. No hay que olvidar que en el siglo XIX se incorpora una tradición republicana que está directamente vinculada con lo que Castro Leiva llamó, y a mí me encanta la expresión, yo la repito, el escrituralismo constitucional. No hay república, sino hay un cuerpo de leyes que sean aprobadas y sancionadas, y esas leyes, entre otras cosas, consagran derechos fundamentales. Derechos fundamentales son los derechos del hombre, los derechos del individuo y la libertad. Ahí hay unos derechos fundamentales. Y dentro de este conjunto de derechos, pero eso está plasmado en un texto. Y con esto voy a saltar después al siglo XX, porque la idea de la constitución escrita, que es muy distinta a la noción de constitución que se utilizaba en el siglo XVIII, que no tiene nada que ver con esto escritural, esta idea de la constitución escrita va a ser un elemento fundamental y esas constituciones, algunas de las constituciones del siglo XIX, establecieron rituales de juramento. Y esos rituales de juramento en el siglo XIX copiaron, pero calcocopia literal, lo que eran las juras del rey, en términos de las fiestas, en términos de las disposiciones, simplemente que desaparecía la simbología vinculada al rey y aparecía la simbología vinculada a la república, las palmas del laurel, pues un elemento fundamental vinculado al republicanismo, pero además vinculado al texto constitucional, jurar la idea de jurar la constitución. Entonces, ¿qué trae a sus espaldas el siglo XX venezolano? Trae una larga, pero larga, unos cuantos años, siglo XVIII, parte del siglo XVII, menos del siglo XVII, pero mucho del siglo XVIII, y mucho del siglo XIX, en términos de la juramentación. Y además, todas las constituciones, y a partir de 1830, lo vamos a ver, queda claramente establecido en las distintas constituciones que hubo en el siglo XIX, que había que jurar, es decir, se estableció una ley de juramento o leyes de juramento, y esas leyes de juramento establecieron cómo debía encargarse cualquier empleado público para ejercer legal y legítimamente sus funciones, tenía que prestar un determinado juramento y en algunos casos se habló de promesa de ley, pero la mayor parte de las veces se habló de juramento de ley. Yo no sé si con esto abordo o lo que tú quieres, lo quieres. Estupendo. Okay. Eso es lo, sí, un preámbulo para podernos meter en el recorrido que te llevó a pasar, como dices tú, de atender la presencia de símbolos y de rituales en el siglo XVIII, a la última jura a Fernando VII, en el caso nuestro, y de allí seguirle la pista a lo que significó el desarrollo de algunos rituales durante el siglo XIX. Y hablando de tu capítulo y ya desde el inicio de tu... ¿Sí? Perdón una interrupción, porque yo creo que esto, disculpa que te interrumpa, pero... No. Creo que esto es importante. Por lo general, en el lenguaje político, en las ciencias duras, politológicas, por lo general la simbología suele ser desatendida, la representación del poder desde el punto de vista simbólico suele ser desatendida. La gente no se ocupa, los politólogos no suelen ocuparse de estos temas. Más bien la lectura viene desde la mirada antropológica, que descubre aspectos que no puede ver, sobre todo para comprender el poder, que es algo abstracto como concepto para la comprensión del poder, que no suelen verlo. Hay excepciones, por ejemplo, García Pelayo es una gran excepción, digamos, dentro de Venezuela, pero lo que quiero decir es que por lo general nosotros se nos hace un elemento como desconocido, como extraño, como incluso a veces como frívolo, como tontería. Es decir, un conflicto por un traje, un conflicto por un bastón de mando, un conflicto por una insignia de poder.
por lo general suelen ser leídos como cosas que son majaderías, y no suelen ser majaderías, tienen significados políticos específicos, concretos en contextos muy específicos. Perdona que te haya interrumpido. No, no, no. Estupendo que hayas complementado con esa observación. Hablando ya acerca de tu capítulo y al inicio del recorrido que ofreces, para hablar algo acerca de López Contreras y de Medina Angarita, cuando uno ve los noticieros cinematográficos de la época o las fotos que retratan esos ritos de paso, primero López en el año 1936, luego Medina en el año 1941, uno observa que son las Fuerzas Armadas, no aún los partidos políticos, los que actúan como testigos, como unidad de transición dentro de esa escenografía, ¿no? Y así lo demuestra, insisto, la presencia en esas fotos y en esos noticieros de los componentes armados durante los actos de transmisión que se verificaron, tanto el de López como el de Medina. Esa dupla, López-Medina, bajo la mirada atenta de las Fuerzas Armadas, hablaba de la continuidad de la causa, pero no necesariamente de continuismo. Y de hecho, así lo demostró en muchos sentidos la gestión de Medina. Pero en general se tiende a pensar, y dime si estoy equivocado, que una transmisión para que lo sea de manera veraz y creíble, tiene que darse a partir de la alternancia entre dos organizaciones políticas, es decir, una alternabilidad partidista, algo que solo va a ocurrir en 1969, es decir, incluso solo 10 años después de que se verificara el proceso de restauración democrática en 1959. No sé si con esto enredo un poco las cosas, pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Se le puede reprochar a López y a Medina que hablasen de la continuidad de la causa cuando más adelante se dio también la continuidad de otra causa, es decir, cambios dentro de la continuidad al advenir plenamente el ensayo democrático a partir del año 59? Es más, no hay un espíritu de alternabilidad, pero al mismo tiempo de continuidad de la causa en la entrega que hace Rómulo Betancourt del poder a Rómulo Gallegos en 1948, quien además era un copartidario suyo. Sí, y no vuelve a ocurrir lo mismo cuando Betancourt le entrega la presidencia a Leoni en el año 64, es decir, a otro comilitante suyo. Con esto básicamente quiero decir que López y Medina estaban convencidos de que lo suyo era cambio dentro de la continuidad, como habrían de estarlo igualmente convencidos en su momento los dirigentes del Proyecto Nacional Democrático. Claro, en el caso de López y de Medina estaba ausente un elemento importantísimo, que era la voluntad popular. Si esa voluntad se entiende solo a través de la universalización del voto. Pero para ti, en definitivas cuentas, hubo alternabilidad en el caso de López y Medina, al menos ritualmente hablando. A ver, vamos a diferenciar. Si hablamos cambio y continuidad, vamos a diferenciar. Al fin y al cabo, López Contreras lo que hizo fue darle una cierta continuidad con elementos de cambio al periodo gomecista. Yo creo que y fue estabilizar el país y abrir unas ciertas rutas o dar ciertos caminos que condujeron a la democracia. Yo creo que ahí hay que diferenciar de que viene a representar en ese sentido Medina. Medina aparentemente, sí, desde el punto de vista simbólico, incluso creo que en este momento voy a mostrar una imagen, porque me interesa muchísimo a propósito de tu pregunta. Compartir pantalla. ¿Me permite un momentito? Porque sobre todo no se vayan a burlar los muy jóvenes, porque yo soy, desde el punto de vista tecnológico, tengo algunas pequeñas limitaciones. Pero yo estoy compartiendo la pantalla de... Aquí está. Ya va. Un momentito. Déjenme buscar aquí López y Medina Angarita. Esta es la imagen que me interesa mostrar. ¿Qué vamos a tener aquí? Este es el momento de transmisión de mando de López a Medina Angarita. Todavía no se ha quitado el collar. No hay bandera, no hay banda presidencial. Eso no existe todavía porque no se ha reglamentado todavía.
Pero en todo Carola, caso, disculpa que te interrumpa. ah, Estás mostrando igual la carpeta con las imágenes. Tienes que seleccionar la imagen en sí misma para compartir. Si quieres, deja de compartir y selecciona la imagen otra vez. ok, dejo de compartir. Gracias, Rodrigo, pero explícame de nuevo cómo es la historia. Ahorita cuando le das compartir, selecciona la imagen. Te va a dar como varias opciones y te vas a poder seleccionar la imagen. Selecciona aquí primero esto. Esta es la carpeta, esta imagen, dices tú. Esta, no se ve. A ver. Disculpa. Ya, ok. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Perfecto. Es Ahí decir, está. ¿qué es lo que qué es lo que me interesa mostrar esta imagen? Lo que me interesa, en todo caso, a propósito de la reflexión de Edgardo y a propósito de la pregunta que tiene Edgardo. Aquí hay un elemento, evidentemente, de continuismo, solamente desde el punto de vista simbólico. No hay la ley de juramento todavía, porque la ley de juramento es de 1945, 2 meses antes del golpe contra Medina Angarita. Exactamente 2 meses antes, agosto, octubre, sí, septiembre, octubre, 2 meses antes, es la ley de juramento. Aquí lo que hay es entonces un Medina Angarita que le van a imponer el famoso llave, collar, el collar famoso que aparece a partir del principio del siglo, del centenario de la independencia en 1911. Y lo único que han hecho ellos es un juramento de fidelidad. Lo hizo López Contreras, lo había hecho López Contreras en 1936 en el frente, en el Panteón Nacional, frente al sarcófago del Libertador, lo que él llamó el juramento de fidelidad bolivariano. Y lo hizo Medina Angarita. Digamos que en ese sentido uno puede ver un elemento de continuidad en términos solamente simbólicos del juramento de fidelidad de carácter bolivariano y en el uso de este collar. Otro asunto es lo que corresponde a los elementos de ruptura que introdujo Medina Angarita con respecto al gobierno anterior. No sé si por ahí van tus tiros, Edgardo. Pero lo segundo, si lo pensamos ya en términos, voy a dejar de compartir, si lo pensamos en términos de la democracia, yo sí creo que el ritual, más allá de las dudas que se produjo durante la transmisión de poder o antes de tomar la transmisión de poder de Caldera, yo sí creo que hubo una representación importante de la alternancia del poder. Yo no sé si con esto estoy apuntando a lo que tú estabas preguntando, porque me quedé con la duda. Sí, no, Si acaso estos rituales expresaban, no expresaban. Y yo creo que a partir de 1958 y sobre todo los acuerdos a los cuales llegaron los firmantes del Pacto de Punto Fijo y que fueron acuerdos con respecto a cómo se iba a hacer este ceremonial, si era en un sitio abierto, no era un espacio abierto, no era un espacio abierto, si iba a ser en el Congreso, no iba a ser en el Congreso, cuáles iban a ser, si había que eliminar los retratos de Bolívar y poner simplemente el escudo nacional, todos los elementos que se discutieron, que forman parte de algunos acuerdos que no están en el pacto, pero que son los acuerdos acerca de cómo iba a ser la transmisión del poder y la entrega del poder. Yo creo que más allá de eso, ahí sí hubo momentos que, más allá de los conflictos que hubo en determinados momentos, específicamente con Caldera, me parece que fue importante. Quizás un pequeño momento con Luis Herrera Campos, que tomó una decisión ahí particular, rara para esta ceremonia. Yo creo que ahí sí estos actos vinieron a ratificar que la democracia representaba la alternancia. Es decir, más allá de que Rómulo Betancourt le haya entregado a Leoni, y Leoni, aunque no impuso las insignias, le haya entregado a Caldera. No sé si... O sea, visto así, todavía podemos insistir en negarle el mérito de la alternabilidad a la dupla López Medina, al menos desde el punto de vista de lo que significó la dinámica del ceremonial, ¿no? Visto desde el punto de vista del ceremonial, pues de hecho, él fue al panteón, Medina Angarita fue al panteón y prestó el juramento de fe bolivariano. Claro. Mira, me gustaría volver al tema que mencionaste de juramento o la calidad del juramento frente a la calidad de la promesa, ¿no? Sobre todo porque llama la atención que en un país tradicionalmente laico como Venezuela, dentro de su historia republicana, la fórmula del juramento haya persistido tanto frente a la fórmula de la promesa, para que luego volviese a instaurarse la fórmula del juramento, ¿no? Y si uno le sigue la pista a cómo tratas esa genealogía,
llama muchísimo la atención el desarrollo que hace con respecto al hecho de que la Constitución de 1830 obligaba a prestar el juramento, al igual que la de 1857 y 1858. Pero luego pareciera que se instala plenamente un soplo liberal en ese sentido y mencionas una serie de constituciones desde 1893 hasta 1922 en que se adopta la fórmula de la promesa de ley o la promesa legal. Pero luego, una nueva secuencia de constituciones desde el año 28 hasta el 45 hacen que se retome la normativa del juramento. Viene luego la Constitución del 47, que consagra el compromiso del sufragio universal, pero también el compromiso de la promesa legal del presidente. ¿Qué fue lo que prestó? Que fue lo que prestó Gallegos al asumir el cargo en el año 48. Pero luego entonces, con la Constitución impulsada por el régimen de Perímenes en el año 53, se retoma la normativa del juramento y no se abandona a partir de allí nunca más. Y eso llama la atención en dos sentidos cuando uno lee tu capítulo, ¿no? Primero, porque muchos símbolos que fueron privilegiados por el régimen militar fueron reemplazados, como dices tú, por símbolos menos parcializados o menos identificados con el régimen militar, como por caso la sustitución que se hizo de las imágenes del Libertador en el Palacio Federal Legislativo a favor del escudo nacional. Pero no ocurre lo mismo con el juramento. El juramento que fue retomado por la Constitución del 53 permanece y se ratifica en la Constitución de 1961. Entonces ahí viene lo segundo que me llama la atención. La consagración definitiva del ensayo democrático a partir del año 59, cuya consagración a la vez mayor es la adopción de la Constitución del año 61, habría dado a entender que todo eso venía aparejado con la consagración de la República laica, ¿no? Y sin embargo, como te he dicho, habría de terminar ratificándose la práctica del juramento. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a este asunto del juramento y de lo que pareciera ser su peso frente a la promesa legal dentro de esa dinámica de modificaciones? Bueno, y además otra cosa. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. No, y además, sí, en el siglo XIX es juramento ante Dios, pues. Y en el siglo XX solamente tenemos la Constitución del 22 y la Constitución del 47, que son las que establecen la idea de la promesa de ley, que cosa que llama la atención. Pero además tenemos un elemento, sobre todo partiendo del supuesto que somos un país laico, o esencialmente laico, desde el punto de vista de todo empleado público tiene que prestar juramento, y es un juramento que se presta siempre en nombre de Dios. Y si uno lo compara incluso con el resto de Hispanoamérica, o de América, lo que llamamos América Latina hoy, o incluso toda la América Latina, en Brasil el juramento no hay juramento, en Brasil hay promesa de ley, en Uruguay hay promesa de ley, y Colombia, puede irme para el lado, para los vecinos. Colombia, que es un país muchísimo más, digamos, el peso del catolicismo jugó un papel mucho más importante que el que jugó aquí en Venezuela, aparentemente jugó aquí en Venezuela. Si uno estudia la fórmula de su juramento, el presidente jura ante Dios y promete ante el pueblo, y combina las dos cosas. Juramento ante Dios y hay otros países que simplemente, Chile, por ejemplo, le permite al presidente, si no tiene creencias religiosas, que no preste juramento ante Dios. Puede jurar ante la Constitución, jura la Constitución, pero jura ante el pueblo. Es decir, no, en ese sentido me llama. Y si a eso le agregamos que en el momento en que se produce exactamente la ceremonia propia de la toma de posesión, uno ve que en la secuencia que, digamos, día a día que tiene ese acto, pues el primer día tiene que ver con la declaración legal, pues por el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Supremo Electoral, como se llame ahora, declara al segundo día, el acto comienza con un Te Deum. El acto comienza con un Te Deum en la catedral. Y además, dentro de la catedral, desde el punto de vista de la simbología, de la espacialidad de la catedral, se utiliza la simbología de la lateralidad absolutamente católica o cristiana que se introdujo a partir del siglo IV del catolicismo.
Es decir, que la simbología de la lateralidad con respecto al evangelio, que es el lugar donde van a colocar y con toda una articulación de precedencia eclesiástica de acuerdo a la religión católica. Entonces, ahí te digo, la gran pregunta que uno se hace es decir, ¿cuánto podemos nosotros sostener sobre la laicidad del país? Es lo que yo me preguntaría. Claro. Claro, yo sé que las discusiones que hubo, los acuerdos, cuando se buscaron los acuerdos en el año 58, los firmantes del Pacto de Punto Fijo, cuando yo entrevisté al doctor Caldera, al presidente Caldera, lo entrevisté a propósito del incidente que había pasado que él no entregó las insignias del poder que le corresponde al presidente, no se las entregó a Chávez, y lo fue a entrevistar justamente por esa razón, y me dio una entrevista en el año 2000, y entre las cosas que le pregunté, bueno, que era lo que habían decidido a partir de 1958, y entre las cosas que decidieron que se discutieron era si iba a ser promesa o iba a ser juramento, si iba a ser un estadio público al aire libre como en Costa Rica o al aire libre como en Estados Unidos, o si iba a ser ante el Congreso. Fueron las cosas que discutieron. Pero lo del juramento, yo me imagino que el peso que tuvo el partido COPEI en ese sentido debe haber sido más o menos bastante fuerte, y por eso yo me imagino que se terminó respetando la Constitución, la ley de juramento que se había restituido a partir de la Constitución de 1953. Claro. Fíjate que eso que estás diciendo se vincula o se conecta directamente con mi cuarto y hasta con mi quinto comentario, y que tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando uno observa con cuidado estos ritos, y que, como lo dices tú claramente, fueron reelaborándose o perfeccionándose para darle mayor certeza a la permanencia institucional y a la estabilidad democrática y a la alternancia del poder, pareciera, sin embargo, que estuvieron presentes siempre dos alcabalas que hicieron rehenes a estos rituales. Ajá. La primera alcabala, la que acabas de mencionar, que es esa tradición iberocatólica que llevaba a que parte del ceremonial discurriese en los espacios consagratorios de la iglesia catedral y a través de y además con la celebración de un Te Deum. Pero al mismo tiempo, dentro de esos ritos de transición entre el presidente electo y el presidente saliente, los rituales que tenían que ver, o esa serie de ritos iniciáticos que tenían que ver, que eran de factura bolivariana, como la vigilia o la espera del presidente electo en el Salón del Tríptico, bajo la mirada escrutadora de Bolívar, en ese salón del Tríptico concebido por Tito Salas, y concluida la ceremonia, el traslado del presidente ya consagrado al Panteón Nacional. Entonces llama la atención, y a ti te debe llamar la atención y te debe cautivar, porque te has metido mucho por ese mundo, es cómo en nuestro imaginario dominan todavía la idea de una república cristiana, como la llamas tú, yo la llamo, o le agregaría república católica más que cristiana, y el republicanismo liberal democrático, que sin embargo tiene dentro de la cúspide de sus símbolos al antiliberal y antidemocrático Simón Bolívar. Entonces, realmente interesante ver cómo esas alcabalas funcionan y hacen una presencia irreemplazable dentro de una larga tradición como a la que tú te refieres durante el siglo XX. Claro, claro, sí, el peso de Bolívar, está presente en el medallón, en el collar, en el medallón, a lo largo, pues, digamos, de la ceremonia, de distintas maneras. Y el peso, es decir, esta idea del Te Deum, yo me remito a 1810, para irme un poquito lejos, para atrás, para el siglo XIX. En 1810, después de haber electo los diputados, que es lo primero que se hacía, hacer un Te Deum en la iglesia para dar, lo que significa Te Deum, dar las gracias a Dios por la elección de los diputados. Es decir,
se vincula desde muy temprano, y la idea de Te Deum, por supuesto, está siempre vinculada a las juras ceremoniales que hubo en el siglo XVIII, una vez digamos, no nombrado, pero una vez que ha ascendido al trono el nuevo rey. Es decir, y hay una permanencia de lo religioso a lo largo tanto del siglo XIX como del siglo XX, y en estas ceremonias claramente está claramente expresado que yo creo que tiene un peso muy importante dentro de la cultura política venezolana. Más allá de que en los acuerdos del 58, quizás el peso que pudo haber tenido el partido Copey para obligar más bien o para llevar más al juramento que a promesa, lo tuvo sin lugar a dudas, pero yo creo que eso está inserto en una larga, pero larga tradición republicana cristiana, del republicanismo venezolano. Bueno, no solamente venezolano, hispanoamericano también. Claro. Yo voy a hacer un último comentario para ya empezar podemos proyectar unas imágenes y comentarlas y dar espacio para las preguntas y los comentarios que quieran hacer los participantes. Pero este último comentario mío tiene que ver con algo que también acabas de aludir a la vuelta de 2 esquinas atrás, que tiene que ver con que estos ritos no solamente están hechos sobre la base de objetos, sino de espacios, ¿no? E incluso cuando uno va a los objetos, hay objetos tan fascinantes como, por ejemplo, las llaves. Las llaves para abrir el arca que contiene el libro de actas del Congreso del año 1911, las llaves que abren el sarcófago del Libertador, y las llaves siempre tienen además dentro de los ritos de iniciación una connotación mistérica, ¿no? Siempre, ¿no? Pero, a ver, hablando del tema de espacios abiertos, espacios cerrados, en el caso nuestro, todos los actos de transmisión de mando se han celebrado en la sede del Congreso Nacional. Quisiera retomar lo que decías de la entrevista que tuviste con Caldera y que te fue de mucha ayuda a rescatar esta entrevista que la habías hecho en el año 2000, pero que te sirvió para tratar algunos elementos en este capítulo. Y es cuando Caldera te comentaba que al regreso del exilio, luego de concluido el régimen militar y ante la experiencia de parte del exilio en Centroamérica, si esa ceremonia de transmisiones de mando, una vez que se formalizaran los acuerdos de los actos de toma presidencial a partir del año 59, debían celebrarse al aire libre o no, y se citó incluso el ejemplo de los Estados Unidos, y sin embargo se mantuvo la idea de que la ceremonia transcurriera dentro de un espacio cerrado. Aquí va mi comentario, y es que suele existir una asociación, al menos imaginaria, entre el espacio abierto y la noción de pueblo, o sea, la idea de pueblo como contacto con la calle, y uno puede ver eso en la escenografía de la transmisión presidencial en el caso de los Estados Unidos, ¿no? En el Mall de Washington, aunque haya tenido que tratarse durante las últimas veces de una ceremonia más controlada, ¿no? En términos del pueblo presente en tales ceremonias. Pero, a ver, yo me pregunto si en el caso nuestro, frente a lo que significó que la calle fuera un generador de tanta pugnacidad durante el primer ensayo democrático del 45 al 48, si cuando se dan los acuerdos a partir del año 59, una de las cosas que se pretendió fue impulsar una institucionalización del poder puertas adentro, aunque ello no necesariamente significara un enclaustramiento frente a los reclamos de la sociedad. De lo que se trataba, creo yo, era de evitar que la calle se convirtiera de nuevo en el espacio de escenificación del combate político, ¿no? E incluso Guillermo Veledo, en su capítulo, a propósito de algo dicho por Betancourt en ese sentido, lo cita a propósito de que Betancourt dijese: es falaz y demagógico, es falaz y demagógica la tesis de que la calle es del pueblo. El pueblo en abstracto, decía Betancourt. Este es el Betancourt del 59, no el Betancourt del 45. El pueblo en abstracto es una entelequia que usan y utilizan los demagogos de vocación
para justificar su empeño desarticulador del orden social. El pueblo en abstracto no existe, señalaba Betancourt. En las modernas sociedades organizadas, el pueblo son los partidos políticos, los sindicatos, los sectores económicos organizados, los gremios profesionales y universitarios. Entonces, yo me pregunto si eso dicho por Betancourt y revisando cómo se dio un debate si mantener la ceremonia en espacio cerrado o abierto, no hubo aquí, de parte de la decisión final, la consagración de esa idea del espacio cerrado para evitar de nuevo una versión tumultuaria de la democracia. No sé si me explico con lo que te quiero preguntar. Perfectamente, pero no creo, fíjate que no creo que haya apuntado por allí. Yo creo que apuntó por una práctica que es que los juramentos se ven hechos siempre antes, ante el Congreso, en primer lugar, y respetar esa práctica. Los que vinieron entusiastas de afuera, algunos de los exiliados, pero yo creo que además, yo creo que lograron articular dos elementos que están muy presentes a lo largo de la ceremonia, porque la ceremonia tiene varios momentos, y es el espacio cerrado como la representación del pueblo, como se hace en el Congreso, que son los representantes del pueblo, que se hace en el hemiciclo del Senado, lo que llaman el hemiciclo protocolar hoy en día, el salón protocolar hoy en día. Una vez que termina el acto y termina el discurso, el primer discurso que da como presidente juramentado el presidente del momento, él se traslada al panteón, y cuando se traslada al panteón va acompañado del pueblo. Es verdad, sí, tienes razón. Cuando baja del panteón y va a Miraflores, que va a juramentar sus ministros, es decir, va a juramentar porque todos los empleados públicos se tienen que juramentar, entre ellos sus ministros, va acompañado y le abren las puertas de Miraflores al pueblo. Y cuando va al patio militar, va a la academia militar a juramentar y además a que el poder militar se subordine al poder civil, que es, digamos, la última parte del acto, hay una parte ahí que luego se va a los próceres y también eso hay una participación popular. Yo creo que se lograron articular los dos elementos. Y bueno, porque evidentemente claro, hay un miedo indudablemente al tumulto, y yo me puedo remitir también al siglo XIX. Desde el siglo XIX le tenemos miedo al exceso de claro, participación popular. Pero eso que dices, claro, pero eso que dices tú desautoriza mi conjetura y te lo agradezco, pero es que yo pensé que, claro, no había reparado, es cierto, señalas en tu capítulo, ese recorrido final en la calle, al panteón, a los próceres, tienes razón. Yo pensé que tenía un poco que ver con, digamos, esa prevención ante el hecho de confundir el miedo al pueblo, cierto miedo al pueblo, que yo creo que se ve expresado en la forma, no sé si miedo, o la idea de una concepción más madura de lo que significa el pueblo, no sé, en fin. Bueno, mira, están empezando a levantar manos. Yo te dejo para que tú muestres las imágenes que quieres mostrar. No sé si quieres combinar las tuyas con las que Rodrigo tiene allí preparadas, que forman parte, quisiera mencionarlo. Rodrigo tiene las mismas que tengo yo, creo. Rodrigo, tú tienes las mismas. Sí, bueno, sí, son las que me pasaron. En todo caso, permíteme aclarar el crédito de las fotografías. Esas fotografías forman parte del fondo fotográfico de la Fundación para la Cultura Urbana y no sé si Gabriela Lepage está presente para que nos pueda decir algo, un previo mínimo breve sobre esta colección de fotografías que está para el acceso de ustedes para su consulta. No sé si Gabriela está allí en el panel de participantes que no puedo ver aquí. Sí, Gabriela está. Gabriela, quisiera te oye poquito. El acceso a la colección de parte de quienes la quieran consultar de fotografías del siglo XX. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hola Gabriela. Un poco bajo. Hola, Carol. Hola, sube el volumen, Gabriela. Ya va. Porque tenía puesto tenía unos audífonos. Buenas noches a todos. Hola, Carol. Encantada. Eduardo, Rodrigo. Bueno, estas fotografías que van a ver pertenecen a el archivo Fotografía Urbana, que es una institución hermana a la nuestra y que tiene un fondo
bueno, privilegiado, histórico y, bueno, realmente es muy, muy completo. Bueno, han tenido la gentileza de facilitárnoslos y también están incorporados, como creo que se los dijo en la primera sesión Edgardo, a los libros, y de manera que es un, digamos, un material que completa esa visión de los historiadores que están formando parte de este libro, que está, por cierto, próximo a salir. Así que, bueno, eso, ellos tienen un centro documental. ¿Aló? Se te fue la voz, Gabriela. La perdimos. Se fue el audio de Gabriela. Bueno, en algún momento vamos a ver si podemos retomar a Gabriela para que ella pueda dar cuenta de cómo se accede. Ella nos puede dar las coordenadas de cómo acceder al archivo fotográfico y a la colección que se puede desplegar allí cuando uno consulta. Hola, ya estoy acá. Adelante, Gabriela, Sí, para que nos es explique que mi cómo conexión es pésima. ¿Cómo se accede a la colección? Claro, bueno, primero les comento que el archivo tiene una página magnífica con excelentes contenidos y luego, por supuesto, está todas las redes sociales. Es un lugar al que, por supuesto, está el material disponible, sencillamente hay que acudir y hacer la solicitud, el contacto con la persona responsable, que se los puedo poner en el chat, igual que las redes, de forma que está abierto para estudiantes, para investigadores sobre todo. Realmente es un fondo, oye, de más de 200.000 imágenes interesantísimas, que transversalmente pues va desde finales del siglo XIX hasta casi nuestros días. No es tan completo digamos, en el siglo XXI, pero la verdad es un material privilegiado de muchísimo, muchísimo interés. Les voy a compartir por esta vía los datos de acceso, ¿vale? Muchas gracias, Gaby. No, gracias a ustedes. Gracias, Gabriela. Bueno, adelante, Carole. Vamos a, si quieres, revisamos las imágenes siguiendo tus comentarios. Sí, aprovecho mientras pones las imágenes de hacerte la lista de preguntas. Aquí había una pregunta, Oscar Medina, incluso desde el inicio ya tenía sus preguntas, entonces yo creo que debemos darle el derecho al primero. Él pregunta, ¿qué llevó a estudiar, o sea, qué la llevó a usted, Carole, a estudiar este ritual de transmisión del poder? ¿Sabe si los presidentes entrantes reciben una explicación sobre toda la simbología contenida en la ceremonia? Okay. ¿Qué me llevó a estudiar a mí el ritual de transmisión del poder? Lo voy a responder diciendo, y probablemente no nos damos cuenta, los símbolos nos habitan a nosotros. Nosotros damos por sentados millones de cosas. Seguramente todos los que estamos aquí presentes hemos visto varias ceremonias de transmisión presidencial y ni siquiera nos hemos percatado de lo que contiene. No nos damos cuenta, literalmente. Y además, no nos damos cuenta incluso de los símbolos que nos habitan y cómo nos habitan. Eso es, yo creo que... Entonces, ¿qué me llevó a mí? Es porque es un interés acerca, ya antropológico mío desde hace rato, lo vengo siguiendo desde hace muchos años, pero además de eso, lo que me llevó específicamente a la ceremonia presidencial fue la ruptura que introdujo Chávez en el juramento en 1999 y el hecho de que el presidente Caldera no le haya entregado las insignias. No fue la primera vez que no se entregaban las insignias. Cuando hubo la transmisión presidencial de Raúl Leoni a Rafael Caldera, Leoni no entregó las insignias, las tuvo que entregar el presidente del Congreso en el año 69, que fue cuando ocurrió la transmisión presidencial. Pero eso se dio en un contexto acerca de que hubo perturbaciones internas dentro del Partido Acción Democrática y algunos, entre ellos estaba David Morales Bello, decían que había que desconocer el resultado electoral. Y esa fue la primera vez que se puso a prueba realmente una pregunta que hacía Edgardo desde el principio, la posibilidad de la ratificación o no de la alternancia democrática. Y ahí se puso a prueba. Rómulo Betancourt y el mismo Leoni dijeron, hay que entregar el poder. Sin embargo, la expresión de, digamos, las reservas que pudo haber tenido Leoni se manifestaron en la no entrega de las insignias. En el caso de Caldera, Caldera se negó, yo creo que se negó, yo no sé si se negó, yo le hice la pregunta cuando lo entrevisté 5 veces, nunca me la respondió, jamás la respondió. Yo hago una interpretación
de lo que el presidente Caldera dio vueltas, pero jamás. Yo le pregunté, en el momento de la transmisión, usted se quita la banda presidencial y se quita el collar el collar, pues el símbolo del collar. Él me confundió, pero creo que lo hizo deliberado, con el collar del Libertador, la orden del Libertador. Le digo, no, el collar presidencial que llevan solamente los presidentes. Él no me respondió nunca la pregunta, pero yo creo que Caldera tomó la decisión de no entregar las insignias en el momento en que Chávez hizo el juramento, que fue una variación entre el juramento del Monte Sacro, que lo había hecho ya en el Samán de Güeres, es decir, ese símbolo tan gomecista como el Samán de Güeres, bolivariano gomecista como el Samán de Güeres, y luego lo hace una reelaboración en el año 99. Entonces, y en ese momento yo lo que percibo en la escena, pues yo la tenía grabada, es Caldera baja la cabeza, se quita las insignias y Ahora, yo también le pregunté que por qué había firmado el acta a pesar de no haber entregado las insignias y tampoco me lo respondió. Pero es una interpretación que yo hago sobre el comportamiento del presidente Caldera. Yo creo que no las entregó. Entonces, a partir de ese momento, ¿por qué me interesó? Específicamente a partir de ese momento. Desde antes, por una cosa fundamental que no nos damos cuenta, los símbolos nos habitan y vivimos con ellos, y si no podemos tomar el distanciamiento de nuestra propia cultura para entender nuestra propia cultura, no vamos a comprender lo que nos ocurre con la simbología en la cual habitamos. Y esa parte de la simbología es de carácter político, una parte muy importante. Si los presidentes entrantes recibidores deben recibirla, otra cosa es que la oigan con detenimiento. Hay una dirección de protocolo y ceremonial que se encarga, en la parte civil, que se encarga, porque hay distintos tipos de protocolos, de ceremoniales, militar. Este es el civil. La deben recibir. Con toda certeza la deben recibir porque, bueno, es una ceremonia relativamente complicada. No vaya a ser que suba por la escalera en el hemiciclo, entonces para montarse en el podio suba por la escalera del lado derecho y no del lado izquierdo y no del lado derecho. ¿Me explico? Es decir, tiene que, evidentemente, yo entrevisté a una persona encargada de la dirección del protocolo y sí, les dan unas instrucciones, pero otra cosa es que en ese momento uno es electo presidente y uno le puede decir, mira, usted tiene que subir por aquí, pero a lo mejor uno se equivoque de un traspié, pero sí, en principio la reciben, sí. Buenísimo. Le voy a dar la palabra a Antonio Gómez López para que haga su pregunta. Adelante, Antonio. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora Carol Leal. Usted probablemente no recuerde, es una breve intervención y mi pregunta sigue. Pero usted fue mi profesora de Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar. Claro. Hace muchos años. Y para mí, bueno, obviamente tengo su memoria, pero es un gran placer poder volver a verla y poder escuchar de usted en esta clase que ha sido verdaderamente muy ilustrativa. Dicho eso, mi pregunta para usted es, usted habla de la ruptura de la tradición, específicamente con el cambio de fórmula o quiebra de juramento del presidente Chávez, evocando pues aquella combinación de elementos, incluido el juramento al Samán de Güeres, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué valoración tiene usted o qué valoración se le puede dar al cambio de lugar en la ceremonia de juramentación que se hizo durante la juramentación del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato? Porque, a ver, si uno sigue los símbolos de forma estricta, el cambio a un teatro desde el Congreso es un cambio que no es inocuo, no pienso que sea un cambio pequeño. Sin embargo, no sé cuál es la diferencia y por qué por ahí de repente cuando leí su capítulo no sentí que obviamente hizo mención a ello, pero no sentí que hubiese una calificación más severa o equivalente a cuando fue la juramentación del presidente Chávez. Y esa es la pregunta que tenía para usted. Muy buena pregunta. Excelente pregunta, Antonio, excelente pregunta. Sí, creo que si te quitas la barba, a lo mejor sí logro recordarte como estudiante cuando tenía 18 o 19 años. Exactamente.
Sí, no me afinco allí en eso, porque entre otras cosas, lo he hecho en otro trabajo. Sí me he afincado sobre eso. La coronación, como la llamaron. Hay una, y no es nada inocuo, para seguir con la expresión que utiliza Eric Hobsbawm, no es nada inocuo lo que pasó. Se recreó completamente en el Teatro Teresa Carreño la, la, el hemiciclo del Congreso. Y ahí hubo varios infortunios. Porque en el momento del juramento se supone que el presidente entrante, que va a juramentarse, levanta la mano derecha y la mano izquierda tiene que posar sobre la Constitución para prestar el juramento. Ese es el acto ritual, la ceremonia. En esa oportunidad, no solamente se recreó, porque se decía que no iba a haber en el hemiciclo la cantidad de invitados extranjeros que hubo para la juramentación del Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo, sino que se le olvidó llevarse la Constitución sobre la cual iba a jurar. Es decir, que Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo juró, puso la mano en algo que no era la Constitución. No sabemos qué era, pero no, es algo de. Entonces, lo máximo que, bueno, digamos, en mi hipótesis que yo me asumí en algún momento, sí, quizás ahí comenzó el infortunio de un gobierno que desde su inicio tuvo pues el infortunio de haber prestado el juramento con la mano izquierda puesta sobre la Constitución. No le quise dar relevancia en este capítulo porque me parecía más importante la violencia que produjo la jura del presidente Chávez y lo que yo percibí del presidente Caldera. Es decir, por eso no le di mayor importancia. Ahora, como si lo hablamos desde el punto de vista de los actos realizativos, siguiendo pues toda la teoría de los actos de habla, si lo vemos desde el punto de vista, ambos juramentos tienen elementos infortunados. La diferencia que habría entre uno y otro es que en el caso del acto del juramento del presidente Chávez, desde el punto de vista de los actos lingüísticos realizativos, es un no juramento, es la negación misma del juramento, porque se está negando sobre lo que se está jurando, que es la Constitución. Y en ese sentido es un acto que uno podría, desde el punto de vista, visto desde la perspectiva de las acciones lingüísticas verbales, sería un acto infortunado y un acto no realizado y en un sentido podría considerarse nulo. En el caso del presidente Carlos Andrés Pérez, no llega desde ese punto de vista a ese estado de gravedad. Pero no fue para nada un detalle inocuo. Yo creo que constituye una violencia fundamental sobre el espacio central en donde tiene que tener lugar el juramento. Ahora, estaba representado el Congreso, efectivamente los representantes estaba la Cámara de Diputados, estaba la Cámara de Senadores, estaban reunidos, pero fue un teatro, por eso algunos lo llamaron la coronación, con mucho acierto. Pero, para agregar algo a tu respuesta, Carole, que tú también lo apuntas en el cierre del capítulo, a propósito de esa violencia que se produjo contra la juramentación, fue la validación que la sociedad venezolana le dio a esa violencia, que es un elemento que tú anotas allí como de cuidado, ¿no? A la hora de hablar, cuando lo haces citando a Hobsbawm, que por cierto es un autor que yo también cité en la primera sesión, a propósito de cómo él entendió el siglo XX. Tú lo citas a propósito de que estos detalles no son inocuos ni son nimios para entender dónde yacen los problemas de una sociedad y que una sociedad haya reaccionado validando y de alguna manera festejando la supuesta informalidad con la que Chávez asumió. Tú lo expresas con una nota de preocupación al cierre de tu capítulo. Sí, sí. Eric Hobsbawm, historiador marxista, muy inteligente y muy bueno, descubrió tardíamente que el enfoque antropológico podía ser también interesante y por eso coordinó ese libro maravilloso que es donde yo saco la cita de él. Pero sí, una cosa de preocupación, yo creo que sí, y habría que volver a reflexionar sobre esa, fue la ligereza con la cual la sociedad venezolana se tomó ese juramento. Yo recuerdo haber tenido discusiones en el momento con personas que me decían, es que Caldera no entregó porque Caldera es un soberbio, que la soberbia de Caldera
Ese fue el comentario más reiterado. Y lo segundo es la informalidad. Chávez es muy informal. Había en ese momento pues aquel entusiasmo en medio de los inicios de la completa destrucción de la democracia venezolana, que lo teníamos enfrente y no lo podíamos ver, pero y que bueno, venía toda esa crisis de los partidos políticos venezolanos, un año terrible en el año 98, el comportamiento de los partidos políticos venezolanos, su completa descomposición, y el entusiasmo de una sociedad que no quiso ver lo que se le venía encima. Pues yo creo que eso es un poco lo que quiero expresar allí, pues el dolor que aún le suscita a uno ver la frivolidad con la cual se encaró esa doble acción, tanto la violencia que introducía como la manera como se juzgó al presidente Caldera. Y no entender que, es decir, si me pongo el pellejo del presidente Caldera, que en ese momento tenía 80, 81, 82 años, no sé qué edad tendría, pero por ahí estaba, constitucionalista de formación, me pongo en el pellejo y eso hubiese sido también mi reacción. Es lo que trato de comunicar para comprender las acciones políticas de los distintos actores que estaban allí, ¿no? Bueno, en fin. No sé, gracias. Antonio, si con eso apunto a lo que querías señalar. Sí, sí, ahí mandó un emoji. Claro, le voy a dar la palabra a Marcelo Guerra, que tiene la mano levantada. Voy a pasar primero con las preguntas directas y luego leo las del chat. Marcelo, adelante. Buenas noches. En la pregunta anterior, tengo dos preguntas, pero la primera dije la técnica de la pregunta anterior. ¿Usted podría considerar la ceremonia de toma de posición del presidente fastuosa, por decirlo así? No le entiendo. ¿Pudo influir en Marcelo, algún... disculpa. No entiendo nada, No te escuchamos, sí, se escucha muy entrecortado. Si pudieses hacer la pregunta en el chat y la leemos. Por Sí, favor. entonces le voy. Ok. Gracias. Entonces vamos con Jesús Piñero. Saludos, ¿qué tal, profesores? ¿Cómo están? Hola. Bueno, profe, yo entiendo que es sobre el siglo XX, ¿no? Pero en el año 2013, en la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien impone la banda presidencial es la hija de Hugo Chávez, junto a Diosdado Cabello. ¿Qué impacto tendría esto dentro de la ceremonia de transmisión del poder? ¿Qué pasa cuando el presidente muere y, digamos, en teoría, bueno, le tocaría al presidente de la Asamblea Nacional o al presidente del Congreso? ¿Es válido que una persona, digamos, vinculada sanguíneamente con el presidente saliente o presidente fallecido, tome el poder o tome la facultad de transmitir el poder como que si esto se tratase de una monarquía o una dinastía familiar? Buena pregunta. Hola, Jesús. Jesús, fíjate, dentro de la construcción que se fue asentando pues desde principios del siglo XX, de la construcción de lo que fue la cultura institucional de la transmisión del poder, todo eso desapareció de 1999 en adelante. Entonces, estamos hablando de otro, yo no me he dedicado a estudiar eso. Yo sé que, por ejemplo, Diosdado Cabello, en ese momento era presidente de la Asamblea, le impuso la banda a Maduro. También vi la intervención de la hija, pero yo realmente no lo... eso forma parte, estamos hablando de unas nuevas modalidades que están vinculadas e inscritas a la violencia que puede haber a toda forma institucional de transmisión del poder, porque no hay realmente una transmisión del poder. Eso se acabó. La alternancia y la transmisión, eso se acabó. Entonces, no podría... claro, entonces tiene estos elementos, qué sé yo, tiene estos elementos, como dices tú, monárquicos. Dinásticos. Entonces, pero te aseguro que ahorita si ganara de nuevo pues, Maduro, o ganara el hijo de Maduro, o ganara algún miembro de la revolución, no va a ser ninguna de las hijas de Chávez quien le va a poner la banda presidencial. Eso sí te lo puedo asegurar.
pero por razones obvias, pues está fuera ya del juego político de manera directa. En aquel momento, pues había que utilizar todavía la figura de Chávez, pero ya eso no tiene ninguna fuerza. Pero como yo no he seguido lo que, no puedo hablar de eso porque forma parte de otra cultura que ya que no tiene nada que ver con la que se construyó a lo largo del siglo XX. Entonces, no podría responderte, sería irresponsable, no le he seguido, no le he visto con detenimiento. Algunas cosas me producen gracia, estupor, otras me producen horror, pero estamos hablando de dos cosas, son dos cosas completamente distintas. Y como no conozco esta segunda cosa con detalle, no sabría no te podría dar una respuesta precisa. No sé si, creo que lo que estás buscando como respuesta no te lo puedo dar. Chévere. Voy a darle la palabra a Iván Rojas. Iván, adelante. Ok, buenas noches, profesores y otros estudiantes. En el principio del artículo, la profesora habla de los símbolos del poder y en la discusión hemos empezado a discutir un poco cómo esos poderes, esos símbolos también informan y construyen cómo nosotros percibimos, bueno, el propio poder, la democracia y las instituciones. Y justamente el fin de semana estaba en un evento de un instituto de historia americana de Estados Unidos y estaba hablando el profesor Matthew Costello de su libro sobre la tumba de George Washington. Ya, claro. Y él explicaba, en una de sus reflexiones, él explicaba que era muy interesante que la tumba de Washington sea como tan sencilla, que Washington no quería ser enterrado como un rey, como un faraón, con un gran mausoleo. Y eso me pone a pensar, pensando en este tema de los símbolos del poder, profesora, si usted considera que los símbolos, muchos de los símbolos del poder en Venezuela no han sido contribuyentes a la forma en que nosotros percibimos a la presidencia, casi como un reinado. Bueno, a Simón Bolívar le construyeron, yo sigo pensando que es una rampa gigante para lanzarse en patineta. Así es lo que me parece, eso que le pusieron atrás al panteón, pero el hecho de que tengamos un panteón que es literalmente una catedral, es decir, que nuestro libertador está enterrado en una catedral como si fuese un santo, que el collar tiene unos símbolos del libertador, eso no ha contribuido negativamente a la formación de nuestra cultura política. Pero fueron parte de la cultura política. Claro, a ver, primero el Panteón, igual que el Palacio Legislativo Federal, que eso es importante también tenerlo presente, esas son construcciones bumbancistas. Y están muy marcadas por la influencia, pues el Panteón es una reproducción del Panteón, bueno, o pretende ser una reproducción del Panteón de París, es decir, el Panteón de los Héroes. Entonces, esto está muy marcado por la influencia siglo XIX, marcado por la influencia francesa. Eso en primer lugar, yo creo que es importante, ojo, cuidado, porque hay otros monumentos en Estados Unidos que también pues, pueden tener alguna influencia también de carácter francés. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, no sé, yo diría que hay una presencia de Bolívar, es objetiva, es decir, nos guste o no nos guste, el hecho de tener estos elementos, estos símbolos, bueno, son los que han construido la historia de la República de Venezuela. Si esto, es decir, yo no podría decir que son negativos o positivos, yo no podría describirlos ni como negativos ni como positivos. Más allá de que nos veamos obligados, el presidente de la República se ve obligado a ofrendar al Libertador, más allá de que el collar tenga un busto del Libertador, bueno, es la historia de Venezuela. El Libertador efectivamente formó parte de la historia de Venezuela, como lo forman también los colores que lleva los topacios, los zafiros y los rubíes que lleva el collar, el cordón famoso. Igual que, qué sé yo, ahí también está un símbolo que me parece que es muy, pero muy importante, que es la declaración de la independencia absoluta, el libro de actas, o la copia de época del libro de actas de la independencia absoluta.
Y eso es uno de los símbolos fundamentales de la transmisión del poder, porque es el arca, y además del arca es lo que contiene esa arca, y esa arca contiene ese símbolo. Es decir, yo creo que uno no puede hablar que sean positivos o negativos, sino que se articulan dos elementos que han estado presentes a lo largo de nuestra tradición republicana, que es el elemento representado por Bolívar, que es lo militar, y el elemento civil, que está representado por esa arca y por la copia de época del libro de actas del Congreso de 1811. Pero además también está representado, si uno se pone a ver, en el momento que el presidente espera en el salón tríptico, donde está el famoso cuadro tríptico de Tito Sala, y que representa una cosa que también es bien importante. Es decir, ahí hay dos cosas que yo creo que son muy importantes en ese tríptico de Tito Sala, porque le permite a cualquier persona que esté frente a ese tríptico pensar no solamente en lo efímero que es el poder, sino la muerte que está ahí al lado. El poder es efímero y la muerte está al lado, porque le presenta a uno al Bolívar jurando ahí en el Monte Sacro, le representa a uno al Bolívar en el Paso de los Andes y su locura del delirio del Chimborazo, pero le representa también la muerte y solo. No sé si con esto me explico. Pero además, debajo de ese cuadro hay un poco de constituciones, y las constituciones son textos escritos que obligan al que está sentado frente a una constitución a sujetarse a un poder que está por encima de él, que es el poder del pueblo, que es el que escribe los representantes, pues los diputados, que son los que escriben esa constitución, que es el Congreso quien va a escribir esa constitución. Entonces yo creo que más allá de juzgarlos si son positivos o son negativos, son los que tenemos, la realidad es que son los que hay. Eso es nuestra historia. Y dentro de nuestra historia están articulados, esa simbología se ha ido articulando a la ceremonia presidencial y dentro de transmisión de poder. Pero dentro de esa ceremonia de transmisión hay unos símbolos que logran mostrar esta articulación. Yo creo que eso es lo que hay que reflexionar más, de que si la estatua o el sarcófago de Washington es sencillo y el nuestro es rebuscado. Bueno, nosotros tenemos una cultura desde el punto de vista de la arquitectónica, donde estuvo muy marcada por la influencia francesa, y yo creo que eso, pero es lo que hay. No sé si con esto, Iván, apunto a lo que tú quieres, lo que tratas de pensar. Yo creo que no tiene sentido pensar si son negativos o positivos. Lo único que creo que debemos pensar es cómo los tenemos ahí enfrente y qué nos están diciendo y cómo se fueron cargando de significado, y cómo esos significados han afectado de alguna u otra manera nuestra vida política. Pero yo diría cuidado, ¿no? Porque el símbolo del arca es muy, pero muy significativo. Son las leyes escritas por los civiles, es decir, ahí no está la Constitución, pero es la Declaración de la Independencia y las discusiones que hubo, los debates que hubo en el primer Congreso Constituyente que tuvo Venezuela en 1811, con el cual dimos inicio a la vida republicana, digamos, decimonónica moderna. Buenísimo. Voy a empezar a leer algunas preguntas del chat. Hay dos manos levantadas, y esas dos manos las voy a dejar como últimas. Tucci pregunta: ¿podríamos decir que el juramento de Hugo Chávez en 1999 no es válido, tomando en cuenta que insulta la Constitución a la que está jurando? Y también pregunta, a nivel jurídico, ¿qué tanto afecta la modificación por parte del futuro nuevo presidente al cambio de estos rituales? Uy, ¿me puedes repetir la primera pregunta, que me perdí un poquito? Sí, sí, que no es válido. Ajá, que no es válido. Que si podríamos decir que el juramento de Hugo Chávez en el 99 no es válido. En un sentido, sí. En un sentido... O sea, lo pregunta porque insulta la Constitución a la que está jurando. Él niega la Constitución. Es la negación de la Constitución. Por eso hablaba de actos realizativos infortunados. En este caso, uno no puede jurar sobre un texto que está negando. Es decir, y si lo vemos jurídicamente, sí, sería un acto nulo. Otra cosa es el contexto político en el cual tuvo esa emisión, lugar esa emisión,
y cómo eso no se vio. Hay un análisis muy bueno, a quien le interese, de un profesor de la Católica. Yo no sé si lo tiene publicado, yo lo cito ahí, que es el profesor Castro, creo que es un cura. Y él hace justamente el análisis desde la perspectiva de los actos de habla sobre la nulidad de ese juramento. Se lo podría pasar a quien esté interesado, porque yo creo que ahí hace un análisis bien, pero bien preciso, siguiendo un poco la teoría de J.L. Austin. Pero sí, desde ese punto de vista, uno podría decir. Otra cosa es que dentro de un contexto político, la gente no haya percibido eso. Yo creo que, claro, ya va, para precisar bien, no hay, desde el punto de vista simbólico, la entrega de las insignias, pero hay la firma del acta, y el acta registra el acto, y eso le da validez al acto. El juramento niega la Constitución, pero hay la ratificación de un acto realizado a través de la ratificación que se hace con la firma del acta. Entonces, hay esa ambigüedad. Podríamos decirlo en un sentido, pero no en otro sentido. Porque fue una situación muy confusa, ese momento fue una situación profundamente confusa, porque ya veníamos de muchísima descomposición política también. Ya habíamos pasado por el momento de la destitución de Carlos Andrés Pérez y el momento del periodo presidencial de Ramón J. Bueno, Octavio Lepage en primer momento y luego Ramón J. Velázquez, y en un proceso de descomposición de los partidos políticos que ya no representaban. Es decir, para entender la aceptación de la barbaridad que significó la manera como se juró, hay que tener presente el contexto político en el cual ocurrió. Y había un momento de muchísima descomposición política, y el comportamiento de los partidos políticos a lo largo del año electoral, pues que también fue desastroso, pues desastroso en términos de la posibilidad de tratar de recuperar y salvar la democracia. No hubo la capacidad para hacerlo, no hubo la talla, no tuvieron la talla para hacerlo. Pero ya eso es harina de otro costal. ¿Cuál era la segunda pregunta? Que no, Rodrigo, tampoco la registré. La primera sí, pero la segunda no. Bueno, no te preocupes. A nivel jurídico, ¿qué tanto afecta la modificación por parte del futuro nuevo presidente al cambio de estos rituales? No entiendo la pregunta, si me la puede aclarar, no entendí la pregunta. O sea, si hay una consecuencia a nivel jurídica, el cambio de los rituales. Sigo sin entender la pregunta. El cambio de los rituales, ¿de cuáles rituales? De los rituales, si se producen unos cambios en transferencia de poder, supongo. Lo que ha ocurrido a partir después que declaró Chávez, si hay consecuencias de tipo jurídico. Hasta donde yo tengo entendido, no ha habido ningún cambio en la ley de juramento, sigue vigente la ley de 1945, y en términos de los protocolos, porque sobre eso hay todo un conjunto de escritos protocolares, yo no sé si han aparecido nuevos textos que se hayan escrito en este periodo, pero desde el punto de vista legal, de lo que existe como ley, la ley de juramento, hasta donde tengo entendido, sigue exactamente igual. No ha habido en ese sentido un cambio jurídico, si a eso que se refiere. Si se refiere a otro tipo de cambios vinculados, bueno, los cambios que hemos tenido constitucionales pues son brutales, evidentemente. La alternancia de poderes se acabó. Es decir, Venezuela es una república, lo que consagraba la Constitución, eso se acabó, pero desde el punto de vista del ritual, no conozco las nuevas normativas de carácter protocolar, que las debe haber, pero no las conozco. Ni las he investigado y no creo que las vaya a investigar tampoco. Si la pregunta apuntada por allí es lo que le podría responder. Ok, chévere. Marcelo Guerra pregunta que cuál es el significado específico de la banda presidencial, ya que esta es utilizada especialmente en América Latina y no se observa su uso en repúblicas europeas como Francia o en Estados Unidos. Sí, yo no sé, yo no lo tengo claro tampoco, no podría tampoco andar en esa pregunta. La banda presidencial sé que se introduce
En 1900, el uso se introduce a partir de 1940 y... 1900. Yo sé que cuando transmite gallegos, a gallegos le ponen banda presidencial. Eso ha sido en 1945, 45 aproximadamente, poco antes del golpe, que se introduce lo de la banda presidencial y el centimetraje que tiene que tener. Bueno, es una manera de representar la bandera, pero ¿por qué se introduce? ¿Cuál es el historial? ¿Por qué en Europa no se utiliza? En algunos países europeos, Estados Unidos, desconozco completamente las razones. Ahí lo más que puedo decir es eso, que se introduce a partir de 1945 y pasó a formar parte, se incorporó al ceremonial, pero no sabría decir por qué hay unos países que se utilizan, otros países que no. Me interesa la pregunta, está bien buena la pregunta, lo voy a averiguar porque nunca yo no me había hecho esa pregunta, jamás me la había hecho. No sé perdón, si Carol, no, revisando tu capítulo, que lo tengo a la mano, año 42, lo apuntas por decreto presidencial de Medina. Sí. Exacto, de Medina, exacto. Sé que es con Medina. Pero las razones, muy buena pregunta, jamás lo había pensado. Yo no sé si, Edgardo, tú sabes por qué en algunos países se utiliza banda presidencial y otros. De verdad que no. No. De verdad que Marcelo nos pone en apuros, vamos a tener que... Excelente. Claro, creo que en algunos países europeos los presidentes llevan en la solapa la representación de la bandera o algo que simboliza la bandera, pero no una banda, ¿no? Y aquí aquí está muy bien reglamentada, se tiene que utilizar, también eso se alteró Jesús Piñero, que le interesa lo que ha pasado con el chavismo, se tiene que utilizar del hombro derecho a la cintura del lado izquierdo. Pero excelente pregunta, porque nunca me la había hecho y ahora la dejo abierta para investigarlo. Banda presidencial. Gracias, Marcelo. Voy a darle la palabra a Andrés Canelón y a Pedro Graterol. Ya queda casi un minuto, entonces les voy a pedir simplemente 5 minutos más para terminar estas 2 preguntas, que lo hagan lo más rápido posible y con eso terminamos la sesión. Voy primero con Andrés y luego con Pedro. Y no muestro las imágenes. Y vemos las imágenes al final. Ah, no, claro, las imágenes claro. Todo el tiempo que quieras, Carol, sin problema. Buenas noches. Voy a intentar hacer mi pregunta bastante rápido porque ya, doctora, como que habló un poco de esto. Quería saber a usted cuál le parecería que sería el símbolo de carácter civil más importante en todo esto que sería la transmisión de poder, porque si bien al leer su artículo y analizar un poco más lo que han sido los símbolos que vemos aquí, tenemos muchísimo la presencia de Simón Bolívar, que bueno, claramente no, una presencia militar y todas las personas que como que fueron institucionalizando todos estos ritos de transmisión de poder fueron militares. Quisiera saber qué usted como que más importante para mantener la tradición civil, que bueno, en la democracia se mantuvo más. El arca con el libro de actas de 1811, del Congreso Constituyente de 1811. A mí me parece que eso, porque ahí no solamente está la declaración de la independencia absoluta, sino porque está la discusión del Congreso, que fue lo que dio origen a la... Entonces, el libro de actas, sin lugar a dudas, eso es el símbolo fundamental. Claro, pero nos gusta o no nos gusta, teníamos articulado las dos nosotros, es decir, Venezuela logró su independencia por una guerra, no hay que olvidarlo. Una cosa es el inicio de la República, se hizo un contexto civil y de debate, por cierto, un debate intelectual muy importante, que es ya iniciándose la República, pero hay una realidad también. Hubo una guerra, y en esa guerra hay unos actores que fueron actores no militares profesionales en el sentido de lo que conocemos hoy en día, pero una gente como tú, como de tu edad, que no fue que se puso con uniforme, sino que agarró armas y se fue a pelear por la independencia. No hay que olvidarlo. Un Yanis, que era una tremenda cabeza, terminó peleando, agarró las armas. Entonces, fueron civiles que agarraron las armas también, no eran militares. Lo que pasa es que le tenemos pánico también a este militarismo horroroso que nos ha acompañado en los últimos, y un culto a lo militar que ha habido que nos ha hecho mucho daño. Pero no hay que confundir lo que fue la guerra de independencia, porque tenemos a un Yanes, tenemos a un Peñalver. Está bien, Rocio no participó directamente, pero tenemos
un conjunto. Y sí tenemos otros que fueron sí soldados. Mariño, por ejemplo, Bolívar, evidentemente sí tenían formación militar. Pero hay otros que no. Gente que como de tu edad y más jóvenes que tú, y que eran estudiantes de la universidad en ese momento, o que eran diputados, o habían sido diputados. Antonio Nicolás Briceño, por ejemplo, salieron a pelear. Y la idea del ciudadano armado. La idea de un ciudadano que sea, bueno, como han salido a pelear los estudiantes venezolanos a favor de la democracia, que simplemente lo han hecho protestando en las calles, pero puede haber alguno que, me explico, entonces no hay que, no exageremos, no le carguemos la cosa a lo que hemos confundido con lo del militarismo, con lo que fue el pasado también. Bueno, y vamos con la última pregunta. Sí, Pedro, para que por favor haga su pregunta. Buenas noches a todos. Doctora Leal, la pregunta que tengo es con respecto al presidencialismo. Y una de las críticas más grandes que ha habido del siglo XX venezolano es la idea de la dependencia del presidencialismo como sistema político. ¿Qué dice la simbología de la juramentación presidencial, que tiene tantos elementos retóricos alrededor del poder del presidente, sobre lo que consideramos nosotros es el ecosistema político venezolano en el siglo XX? Gracias. Sí, es curioso, porque mi primera tendencia es responderte, es esencialmente presidencialista. Lo es y no lo es. Es decir, lo es y no lo es. Si uno ve, ahora sí vamos a mostrar una imagen. Ya va, me permiten, Rodrigo, dame cómo hago yo para compartir pantalla. No se burlen de mí que mi pretecnología, yo soy pretecnológica. No te preocupes en compartir. Ajá. Ok, déjame ver, ¿dónde está? Hemiciclo del Senado. Si quieres... No probablemente yo tengo esas imágenes. ¿Quieres que las comparte yo? Ajá, ponme el hemiciclo del Senado. Tienes dos del hemiciclo del Senado, cualquiera de las dos puede. Con este le voy a responder a Pedro. No, esta es la fuente, este es muy hermoso. Ok, regresa, León. Completa. Regresa, León. Esta, ¿se funciona? No, a Leoni, donde está en la fuente de hierro colado. Ahí está Rómulo saludando a Wolfgang Arrazábal. No, a Leoni. Leoni caminando con Doña Menca y saliendo, que viene del... No. Sí, no. Esto no. Ahí está. ¿Cuál es? Ahí está. Yo no la veo. Me perdona. Ahí está, esta es. ¿Qué hay aquí? Pedro, ¿qué hay aquí? Aquí tú tienes una comisión del Congreso que ha ido a buscar a Leoni. Esta parte de aquí atrás, no sé si mi flecha se ve que se está moviendo, esta parte detrás de las palmeras, esto es lo que llaman la parte norte del palacio. Esta es la famosa fuente de hierro colado que marca, es un hito que marca los espacios norte y sur. Y estos vienen caminando hacia el sur porque se va a producir la instalación. Viene acompañado Leoni por ¿quién? Por civiles. Los militares están ahí, bueno, no obligados, los militares están ahí prestándole subordinación al poder civil. Yo creo que es un elemento fundamental. Pero él viene acompañado. Pasemos al hemiciclo para que vea otra cosa, Pedro, que yo no sé si con eso te puedo mostrar. No es Pérez Jiménez, es el hemiciclo del Senado, no, tampoco Pérez Jiménez. Elecciones, no. Estas son las del... Ajá, hemiciclo. Aunque hay una mejor que... No. La anterior. ¿Qué tiene? ¿Qué tienes en el hemiciclo? Aquí están sentados. Se supone que al centro de aquí se sienta el presidente del Congreso, que es el presidente de la Cámara de Senadores. A la izquierda de él se sienta el vicepresidente del Congreso, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Y a la izquierda de que iría aquí a otra silla, se sienta el Poder Judicial. Y aquí es que se va a sentar el Poder Ejecutivo, el saliente y el entrante. ¿Qué está representado ahí? Están representados los tres poderes. Y de hecho, está bien, nosotros somos un país presidencialista, pero el presidente se juramenta ¿ante quién? Ante el Congreso y ante estos tres poderes, ante estos dos poderes. Entonces, es presidencialista, pero se juramenta para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, se juramenta, además, desde el punto de vista simbólico, ¿quién ha redactado la Constitución? ¿Quién es el gran redactor de la Constitución?
este Congreso que está aquí, es decir, el poder ejecutivo se está sometiendo al poder legislativo, al solamente juramentar la Constitución. Entonces, es presidencialista, pero veamos los elementos simbólicos que están allí en donde hay la representación de los tres poderes. No sé si con eso respondí tu inquietud, o por lo menos disipo algo de tu inquietud. Listo. Sí, Ya no, sí. ok. Con eso, oye, Carola, te agradezco muchísimo esta sesión, tus intervenciones, a Edgardo también, a toda la Fundación para la Cultura Urbana, a Gabriel Lepage y a Germán Sifontes. Gracias por estar aquí presente. Y bueno, quedó una pregunta a la mano, es de Marcelo, le voy a pasar esa pregunta, te la voy a hacer llegar. Y Ajá. luego se la envío a Marcelo para que la pueda responder. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Edgardo, yo no sé si tú quieres decir unas últimas palabras. Bueno, sí, cerrar la sesión agradeciéndole una vez más a Carole Leal por el tiempo que nos dedicó a revisar el contenido de su capítulo e incluso despedirnos con una frase maravillosa que utilizó ella: los símbolos nos habitan. De modo que con eso quiero concluir, invitarlos entonces a que continuemos con este recorrido el próximo martes. El tema va a estar a cargo de José Alberto Olivar, las Fuerzas Armadas, su concepción y desarrollo a lo largo del siglo XX. Y agradeciendo las preguntas y comentarios, ojalá este recorrido nos permita tratar de superar lo que todavía percibo que son visiones que se niegan de alguna manera a ver algunas singularidades o muchas singularidades en lo que fue este siglo excepcional, ¿no? Ojalá que estos recorridos puedan estimular esas comprensiones distintas, ¿no? Un poco de lo que traemos asumido con respecto a lo que significara ese siglo. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias de nuevo a Carole por tu dedicación y tiempo, y además por tu magnífico capítulo que aborda un tema muy particular y muy poco transitado al hablar del siglo XX. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tu impecable conducción habitual, y nos vemos entonces el próximo martes. Y yo les agradezco, y yo agradezco a todos su presencia, y muchísimas gracias a Rodrigo y a Edgardo, de verdad. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias a todos.